6 de julio. Sábado 6 de julio. Vamos a conversar un poco sobre, nos centramos ahora sí en la materia. Ahora sí. El tema de la manipulación de la naturaleza humana es un tema que nosotros tenemos que considerar seriamente cuando hablamos de ética. Les decía que aquí hay mucho material para que ustedes sigan después estudiando sobre algunos temas éticos puntuales, pero vamos a concentrarnos sobre todo en los grandes principios que nos permiten evaluar de manera cristiana, de manera ética, de acuerdo a la ley cristiana, todas estas situaciones que se nos pueden presentar. Es más importante entonces establecer principios, porque nunca vamos a tener un texto bíblico para cada cosa. Por ejemplo, si alguien dice, a ver, supongamos una persona que esté a favor de la clonación, y dice, bueno, deme un texto bíblico que diga que prohíba la clonación, que prohíbe otra cosa, o que la apruebe. No vamos, lo más probable es que no vamos a encontrar un texto bíblico que la prohíba o la apruebe. Pero sí quedan los grandes principios sobre la vida, sobre la muerte, sobre la dignidad humana, que son los que deben interesarnos en el ramo de ética. Porque en base a esos principios nosotros podemos ir evaluando cada situación. Es decir, hay muchas cosas que tienen mucha experimentación, que tienen que ver con el tema de la dignidad humana, de la vida humana. Si enfocamos bien ese tema, de acuerdo a principios, vamos a poder ir evaluando las situaciones a medida que se presenten. Y quiero que veamos aquí la página 240 de sus apuntes. Dice, desarrollos históricos que han producido una apertura a la manipulación humana. Algo decíamos en la clase pasada de que se han ido desarrollando a partir, sobre todo del siglo XVIII, se han ido desarrollando un conjunto de ideas que han afectado la cultura, que han afectado el pensamiento filosófico, científico, social, y que esas ideas están de trasfondo, han seguido evolucionando en el siglo XIX y se han cristalizado en el siglo XX. Muchas de esas ideas liberales, eso tiene que ver con lo que llamamos el pensamiento liberal. Si nosotros comparamos, por ejemplo, del siglo XVIII en adelante con lo que fue el pensamiento en la Edad Media, ¿cómo era el pensamiento medieval en estos temas morales y filosóficos? Estaba dominado por el punto de vista de la Iglesia, ¿sí? Los que han estudiado un poco la historia medieval, es decir, no había cabida para un pensamiento progresista. Ustedes saben lo que pasó con pensadores avanzados como Copérnico, ¿no es cierto?, Galileo, que presentaron una forma distinta sobre cómo funcionaba o sobre la mecánica del universo, basados en sus observaciones y deducciones, que se oponía totalmente al pensamiento religioso. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cierto? Fueron restringidos, fueron enjuiciados, en fin. Pero esto no se termina en la Edad Media. Ustedes ven, por ejemplo, que ya en el siglo XVI una línea de... hay una explosión en el pensamiento, en el arte, en la creatividad humana que llamamos el Renacimiento. Y de allí, ya desde el Renacimiento, en el siglo XVI, y luego la Reforma Protestante, todos estos factores fueron liberalizando toda esa fuerza que tenía el pensamiento medieval, fueron disipando el pensamiento medieval. El Renacimiento es netamente humanista.
la iglesia estaba centrada en Dios. El cristianismo medieval tenía, aunque a veces tuviera conceptos no exactamente bíblicos, pero Dios era el tema y el círculo estaba cerrado por el pensamiento religioso. Pero vemos nosotros que el Renacimiento es humanista y el Renacimiento, ¿cuál es el énfasis? En el arte, en la filosofía, sobre todo en la literatura, es presentar al hombre como la medida de todas las cosas. El centro de todo es el hombre. Luego, el racionalismo. A fines del siglo XVI, siglo XVII. Y luego viene el siglo XVIII, llamado el siglo de las luces. Es como que de pronto surgen estas luces del pensamiento. Uno diría, qué bueno que vamos progresando, qué bueno que se va abriendo la investigación, qué bueno que se está filosofando y razonando. El problema está lo que llamamos nosotros el razonamiento autónomo. Es decir, si la persona se deja llevar solamente por la razón y no tiene nada que haga contrapeso a la razón está afectada por el pecado, ¿sí o no? Ese es el problema. La razón fue un buen instrumento dado por Dios, es parte de la creación, pero las mejores facultades o aptitudes del hombre, incluyendo la razón, están afectadas por el pecado. Entonces, el pensamiento autónomo que se empezó a desarrollar ya no tenía límites y comenzó a criticar el pensamiento de Dios, criticar la Biblia, criticar las ideas religiosas y a desecharlas como que no tuviesen ningún valor. Dios fue sacado de la escena y no fue considerado. Y cuando toda sociedad saca a Dios y no considera su palabra, no considera quién es Dios, si a Dios le agrada algo o no, qué dice Dios, si ya no toma en serio la Biblia, él se va a disparar para cualquier lado. Y todo este liberalismo ético que vemos nosotros actualmente es fruto de esos siglos, donde se sacó a Dios de la escena. Los filósofos dijeron, en los siglos XVIII, XIX y XX, dijeron, el ser humano hasta ahora siempre fue como un niño inmaduro que tenía que ser guiado por el papá Dios. Bueno, ahora el hombre ha salido de esa inmadurez, de ese estado de niñez, y ahora es independiente, es libre, no necesita a Dios, no necesita guiarse por una palabra así de un padre, porque no somos ya niños. El hombre ha alcanzado su madurez en todo, así que no necesitamos a Dios. Y ahí están las consecuencias, ¿no es cierto?, de la sociedad actual. Cuando estudia al hombre, lo estudia de manera mecánica, no como alguien que está creado a imagen de Dios, no como alguien que es producto de la creación de Dios. Aquí dice algo interesante. Primero dice, hay un enfoque mecánico del hombre, lo que tiene que subrayar, eso le colocaron al lado número 1, en la página 240 abajo, está en la cuarta línea, ubicado. Otra vez dice, desde la ilustración del siglo XVIII, varios desarrollos históricos han producido una apertura en la civilización occidental hacia el control y manipulación de los seres humanos. Ese es el tema. Primero, hay un enfoque mecánico del hombre. Por ejemplo, con el trasplante de órganos en la medicina, ahora hay bancos de órganos que han sido donados, bancos de esperma. En muchos países está la discusión de si se pueden utilizar órganos de cadáveres, etc. Eso ha pasado a ser normal. ¿Las células madres? Sí, las células madres, exactamente. No es un paso lejano ver a los seres humanos como simples máquinas. Y cuando un repuesto falla, se reemplaza con otro. Uno dice, claro, que esto es bueno, prolonga la vida. Yo creo que la gente sí necesita muchas de estas cosas para vivir o para mejorar su calidad de vida. El tema está en que la ciencia que está detrás de todo esto está teniendo una mirada muy liviana sobre el hombre.
Dice, no es la intención de la medicina, es decir, que mirar al hombre como si fuera una máquina, pero el nivel de expectación, dice, que tiene cada ser humano es este. Tiene que haber un repuesto para mí, así como lo hay para mi auto, tiene que haber algún repuesto para mí. ¿Qué sigue ahí? Respecto a lo que usted dijo anterior, hay el tema de la franja del corazón, que coloqué una parte yo descansé, todo el tema de los órganos, desde la visión del cristianismo evangélico, ¿qué dice usted? Sí. Nosotros podemos hacer muchas acciones, estamos de acuerdo con los evangélicos, que podemos hacer muchas acciones para mejorar la vida humana. O sea, eso no es éticamente malo. Pero el tema que estamos enjuiciando nosotros es la visión que se está formando del hombre detrás de todo esto. Es decir, estamos dando un paso, ese paso lleva a otro paso, y luego damos un gran salto, y todo apunta a mirar al hombre de manera mecánica. Ese es el tema, no mirarlo como persona. Cuando veíamos el tema de la eutanasia, ¿se acuerdan? Simplemente una máquina que falla y a la cual se tiene que desconectar sencillamente para que se vaya ahí al botadero a morir o a determinarla rápidamente para que dé paso a otra vida. Entonces, la cuestión que enjuiciamos nosotros no es los efectos prácticos que está produciendo la medicina, pero es una medicina sin Dios. Entonces, ¿qué hace la ética cristiana? El ideal sería llamar a los médicos a reflexionar éticamente, llamar al mundo científico a reflexionar desde el punto de vista ético, pero ellos no lo van a hacer porque ellos ni creen en Dios ni creen en la Biblia. Pero todo esto provee para nosotros un fundamento para que cuando conversemos en la persona tengamos un poco de fundamento para hablar de estos temas. No importa que lo hablemos con alguien que no cree en Dios, pero que conozca al menos qué pensamos nosotros respecto a estas cosas. Aquí en la página 241 dice: lo que sigue es ver al cuerpo humano como una máquina que puede seguir funcionando con el mantenimiento correcto y con los arreglos necesarios. Esta visión produce una apertura a la manipulación genética en la cultura. Esa es la cuestión de fondo. Ya no es solamente trasplantar un corazón para que la persona siga viviendo, ya no es más que eso. El peligro de fondo a lo que nos está llevando a todo esto es la manipulación genética, es decir, incluso si podemos intervenir los genes antes de que la criatura nazca, para que la persona siga un cierto desarrollo o para corregir fallas. Y vamos a ver nosotros que una de las características de la creación, como la hizo Dios, es que también surjan muchas cosas imprevisibles, vamos a ver un poco más adelante, que no llegue el momento en que nosotros tengamos el control de todo el proceso de formación de la vida humana, o sea, seamos como dioses en ese sentido. Yo todavía veía un programa que incluso como ya se pueden ver todo el ADN, los fenotipos, todo, los padres iban al doctor y querían elegir qué tipo de nariz quería usar su hijo, qué color salga su hijo, hasta ese nivel. Sí. Entonces, es como... Eso es jugar a ser dioses en miniatura, determinando el curso de la vida humana, porque una de las consideraciones éticas como cristianos es que nosotros estamos sometidos a la soberanía de Dios. Y es Dios quien determina las cosas. Y no nosotros. Nosotros podemos mejorar aquello que está trayendo sufrimiento. Por ejemplo, si una persona está sufriendo mucho porque necesita un órgano y está a punto de morir, pero puede ese órgano ser trasplantado para que viva, no tenemos ningún inconveniente. Pero esto está llevando a otras cosas más profundas, como la manipulación genética, como lo decía Daniela, como lo decía Daniela. Ya jugamos a ser dioses manejando el curso de las cosas. Vamos a la segunda consideración, en la página 241. Dice otro desarrollo, eso subrayenlo, y coloquen el número 12.
De esta manera le va a ser más fácil estudiar. Otro desarrollo es el aumento en el control humano sobre cada aspecto de la vida. El control. Nancy, ¿me ayuda a leer? Página 241. Vivimos en edificios con el clima controlado. Viajamos en vehículos con el clima controlado. Podemos acceder a voluminosas cantidades de información mundial al hacer clic con el mouse de la computadora. Podemos viajar a cualquier lugar del mundo en menos de un día y vivir más tiempo que en cualquier época reciente de la historia del mundo. ¿Cuál es la razón? La tecnología. Ya que el ser humano depende de la tecnología, existe la expectación natural de que todos los problemas humanos pueden ser resueltos por la tecnología, incluyendo problemas de fertilidad, problemas de salud y problemas emocionales. Ya, subrayen eso. Existe la expectación natural de que todos los problemas humanos pueden ser resueltos por la tecnología, incluyendo temas genéticos. El control de cada aspecto de la vida. Como hacía un pensador, estamos siempre, un pensador cristiano, el hombre, su tendencia es jugar a ser dioses, pequeños dioses que determinan el destino, o sea, el curso de la vida y el destino de la vida. Como se sacó a Dios del proceso, Dios ya no es relevante. ¿Ves la diferencia de un cristiano con un no cristiano? El creyente cada día no solamente procura hacer la voluntad de Dios, sino se encomienda a Dios y dice: mi vida depende de ti. Señor, si tú quieres, haré tal cosa. Y eso hace un mundo de diferencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús, también Santiago dice eso? Y la persona autónoma dice: no, yo puedo hacer mi voluntad. Mañana iré a tal ciudad, a tal lugar, negociaré, traficaré, haré tal cosa, y lo da como por hecho. Y Santiago dice: en lugar que deberíais decir, si el Señor quiere, haré tal cosa. Entonces, el ideal de Dios en relación a nosotros, los seres humanos, es que seamos personas que dependamos también de Dios. El ideal, o sea, el espíritu humano lo que aspira finalmente es por tener el control de todo, incluso hasta del clima. Manipular incluso el clima, manipular todo. Es decir, esa ambición del corazón humano sin Dios es... Porque Dios puso en el corazón humano el impulso, el instinto de proteger y gobernar toda la creación. Y ese instinto básico de querer gobernarlo todo era bueno hasta que vino el pecado. Era el instinto natural del gobernador, administrador de toda la creación. Entonces él tenía una motivación correcta, actitudes correctas frente a la creación. Entonces no había problema con el instinto natural de querer gobernarlo, dominarlo todo, porque Dios lo había puesto para que Él sea el Señor de la creación. Hace tiempo igual pensaba esto al respecto, porque por ejemplo para nosotros, ¿cuál es el límite? O sea, llegamos al año 60, el primer trasplante de corazón. Sí. Antes de eso, el trasplante de corazón, recordemos que hicieron unas tremendas protestas pensando que de trasplantar el corazón era trasplantar igual el cerebro, o sea, los pensamientos, las emociones. Hubo mucho temor acá. En amor. Ya, pero mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el límite? El límite para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque usted bien dice, Dios nos creó, o sea, Dios al momento de crearnos nos dijo: ya, usted va a vivir hasta los 50 años, usted va a vivir hasta los 30 años. ¿Será que nosotros de cierta forma igual estamos aceptando trasplante del corazón para vivir más, siendo que el Señor fijó su edad hasta los 40 años? No sé si se entiende más. Sí, nosotros, o sea, vamos sumándole más cosas, sumando la tecnología, aceptando nuevas cosas, nuevos avances. ¿Para qué? Para el beneficio básicamente nuestro. Porque nosotros incluso los cristianos, bueno, decimos,
vamos al doctor, está bien, todos lo asumimos y lo consideramos éticamente bueno. Pero por ejemplo, ya cuando ya cambiamos un riñón, chuta, le falló uno, cambiamos el otro cuerpo. Oye, le falló el corazón, cambiemos, reemplacemos el corazón. Para nosotros éticamente es aceptable. Y ahora, bueno, se viene esto, la bioética, que va, bueno, como conversaba la hermana, va más. Sí. El tema es cuál vendría a ser nuestro límite, hasta cuándo nosotros podemos aceptar. Eso es lo que nos preocupa, y hay una pregunta sin respuesta en este minuto. ¿Hasta dónde va o pretende llegar el ser humano? La pregunta de él sería, ¿hasta dónde nosotros podríamos decirle? Si supongamos que alguien nos preguntara, oriéntame y dime a mí como científico, tú que eres cristiano, ¿hasta dónde puedo llegar o cuáles son mis límites? Miren, hay una actitud, yo decía hace un rato, la diferencia que hay de un cristiano de verdad, digamos, militante, la diferencia que hay cuando se enfrenta al mundo de la ciencia, al mundo de la enfermedad, al mundo de la muerte, la diferencia de actitud que tiene con otra persona que está sin Dios. Uno, finalmente, nosotros siempre estamos teniendo como tope la voluntad de Dios. Es decir, voy a hacer cosas, pero voy a hacer todas las cosas que están éticamente correctas. No me refiero a hacer cosas indebidas, pero voy a hacer aquellas cosas que me permiten en este minuto hacer. Por ejemplo, si voy a colocarme un desfibrilador, porque si no, no voy a vivir. Por ejemplo, voy a colocarme ese aparato ahí, por ejemplo, al corazón. Pero no estoy desesperado en vivir para siempre, ni querer doblar la mano a Dios. O sea, voy a hacerlo, porque la ciencia me está permitiendo esa posibilidad para vivir, un instinto básico de nosotros aferrando a la vida, pero siempre para nosotros está el tema de la voluntad. Es decir, si esto no resulta, ¿y qué pasa si la operación te queda? Bueno, estoy tranquilo, porque sabré que Dios no quería que viva más. Entonces, hasta ahí. Siempre sé que la voluntad de Dios es el punto final de las cosas. Entonces, es la actitud con la cual enfrentamos estas cosas. Entonces, nuestra actitud es, yo estoy sometido a ti, Señor. Y a veces la familia a la que nos resigna, el creyente está resignado, está claro, está sometido a la voluntad de Dios, sabe que va a intentar algo, y si no resulta es porque sencillamente Dios lo quiso que yo viva más, entonces mi vida se termina ahí. O puede que incluso Dios tenga determinado que yo viva sin ese aparato y viva más años hasta los que Dios me dé. Pero la ética aquí se concentra mucho en la motivación, en la actitud. Entonces nosotros aquí es difícil que digamos, ya vamos a poner un límite determinado a estas cosas, pero siempre tiene que ver con la actitud. Y cuando vemos, por ejemplo, que ya no es solamente sobrevivencia, como así, vamos a trasplantarle un riñón para que siga viendo y ya no siga sometido a una máquina de diálisis, por decir algo. Cuando vemos que va más que eso, va a, como decía Daniela, va a querer manipular genéticamente el proceso para que una persona nazca de esta manera, nazca de otra. Cuando esta idea de la manipulación genética, esta idea de intervenir los genes comenzó a gestarse, se decía que buscaba evitar que nacieran, por ejemplo, niños deformes, arreglarlo antes para que no nazca defectuoso. Y como que ahí parecía como aceptable. Pero ahora ya hay cuestiones estéticas, ya se trata ahora de consideración estética. Quiero que nazca con esta nariz, ¿verdad lo que dice ella? Quiero que nazca, ¿no es cierto?, quizás con la oreja tan grande. Entonces ya es una consideración estética superflua, ya no es una cuestión de que no nazca inválido o cosas así. Ahora, yo creo que cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con la sobrevivencia de una persona, es decir, el instinto básico de querer vivir, no es malo que nosotros queramos vivir, no es malo que tomemos una medicina. El tema está cuando nos entra a nosotros la ansiedad por vivir, nos entran cosas como la desesperación, porque la desesperación es muy mala consejera o muy mala guía, lo lleva a hacer cosas que pueden ser éticamente incorrectas. Entonces, la ética cristiana, la vida cristiana, la enseñanza bíblica, procura siempre centrarse en la actitud del corazón del cristiano. ¿Cómo enfrenta estas cosas? Teniendo como fondo siempre la voluntad de Dios. Teniendo como marco referencial siempre, si Dios quiere esto, digamos, prosperará o no. Me refiero yo a cosas que tienen que ver con la medicina y la correlación de mi vida. Yo estaba diciendo hace un rato que Dios
Dios puso en el ser humano el deseo, el impulso de ser, por ejemplo, el espíritu de ser el administrador y un gobernador de la creación. Entonces, todo estaba bien hasta que entró el pecado. Y decíamos que el pecado lo que hace es descarriar todas las fuerzas e instintos naturales que Dios había puesto del hombre. Porque todo había sido puesto para que él fuera el gobernador que dominaba la creación, pero no como un déspota, no como un explotador de ella. Entonces, cuando entra el pecado, todas estas fuerzas se descarrilan. Y ahora, por ejemplo, ese instinto natural que había de ser el gobernador, de ser el que manejara la creación, por causa del pecado, está llevando al hombre a querer controlarlo todo a expensas de Dios. Manejarlo todo a expensas de Dios. Eso lo ha hecho el pecado. Estamos hablando de una humanidad que en todos los sentidos... Por eso es que todas estas filosofías que dicen que hay que dejar que el hombre fluya, dejar que lo natural fluya. Esta tendencia a decir, lo natural es que el hombre fluya, fluya, fluya. No le pongamos cortapisos. Que fluya sencillamente, que viva de acuerdo al instinto. Parece bonito, pero es porque no consideran el problema del pecado. Cómo el pecado está descarriando aún nuestros mejores instintos que Dios había puesto en nosotros. Y por ejemplo, el instinto de dominar, pero era la idea de que él fue un gobernador sujeto a Dios, ahora ya es dominarlo todo de cualquier manera, controlarlo todo de cualquier manera, jugar a ser Dios. Número 3, el concepto del imperativo científico. Esa es otra consideración ética a la tendencia que se está dando en los últimos siglos. Subrayelo, número 3. El concepto del imperativo científico es otra causa de la apertura tecnológica moderna. ¿Quién lee? ¿Quién está hermoso para leer? ¿Quién está animoso? Ya, ella está animosa para leer. Este concepto presupone que ya que la tecnología ha hecho posible algún proceso, invento o práctica, la civilización debe utilizarlo. Ya, pausa, subrayen eso. Presupone, ya que la tecnología inventa algo, o inventa una posibilidad, y eso hay que utilizarlo y hacerlo, realizarlo. Subrayen eso. Ya, siga leyendo. El logro del científico se convierte en el deber de la civilización. Ojo, observaron esa reflexión. Se logra algo, tenemos el deber como civilización de emplearlo. Si este conocimiento, si es posible manejar, si la ciencia ha llegado al límite, ha llegado al nivel de poder intervenir, ¿no es cierto?, la secuencia genética, eso hay que hacerlo. Y esa es una falacia. Ya, siga leyendo. Esta es una presuposición poderosa que es penetrante en la civilización occidental. Globalmente, el invento de armas o procedimientos mortales, aún algo tan impensable como armas químicas y biológicas, sigue aumentando desenfrenadamente hasta que alguien decida que estas armas se deben producir. La misma lógica está detrás de los procedimientos genéticos y de los métodos de concepción. Ya, subrayen eso también. Esta lógica de que si se puede crear esto, si se puede hacer esto, hay que hacerlo, si se inventó, hay que utilizarlo. Esa lógica también está manejando los procedimientos genéticos y los métodos de concepción. Subrayen eso. Ya, sigamos. Una vez que se haya desarrollado el procedimiento, es casi imposible impedir que alguien en alguna parte lo utilice. Ese es el tema. Cuando se hace algo factible, posible, y se hace, a veces las personas y los gobiernos dicen, no, estamos fabricando esta bomba de fisión nuclear, pero nosotros
creemos que no debería utilizarse. Eso, considerando cómo es el ser humano, considerando lo que es el corazón humano, que de la noche a la mañana, por ejemplo, un país acumula un arsenal impresionante, ¿no es cierto?, de armas de tecnología avanzada, como fue en el tiempo del siglo XX, las armas nucleares, ya, supongamos, que fue el gran terror del siglo XX. Decía, no, es que nosotros no estamos pensando en utilizar esto, pero eso ocurre hasta que de repente en ese país se levante alguien que realmente tenga la determinación y la malicia de hacerlo, y tenga el poder de hacerlo, y sencillamente alguien lo va a utilizar. Entonces, es como, supongamos, un hogar de una casa donde hay niños de varias edades y el papá tiene un arma peligrosa y que él la va a poder usar bien, un arma de fuego, por ejemplo, cargada, y si la tiene por ahí en cualquier rincón de la casa, pero dice no, no tenemos la intención de utilizarla. Si él la tiene al alcance de sus hijos, no va a faltar que alguno por la curiosidad o la malicia la tome, la quiera experimentar, se dispare él o mate uno de sus hermanitos. Por ejemplo, yo siempre entendí eso de que los papás responsables nunca tenían las armas de fuego al alcance de los niños, por ejemplo. Si tenían armas de fuego, estaba muy bien escondida en algún lugar para que el niño no la tomara, porque la curiosidad del niño podía provocar un accidente por esa cuestión peligrosa. Lo mismo si hay una sustancia peligrosa en la casa y hay niños, o hay personas, o hay ancianos, por ejemplo, es complicado, porque no está la persona con su total y plena capacidad como para discernir las cosas. Me recuerdo que algunos de los consejos que se dio una charla, asistí a una charla donde se hablaba consejos sobre las precauciones que había que tener cuando habían niños pequeños y adultos mayores con ya un cierto grado de demencia senil, y la mente le estaba fallando. No tanto quizás que estaba demente, no, pero si estaba ahí la dama, un ejemplo de la precaución que había que tener. Decía, ella en su casa era un poco desordenada, decía, y tenía ahí en un estante, había mezclado, por ejemplo, tenía un envase que era el detergente junto con la sal, junto con otras cosas más. Y dice, mi mamá tenía el hábito de cocinar, yo estaba trabajando, hasta que un día llegué a la casa y vi que la sopa, la comida, estaba botando mucha espuma. ¿Qué creen ustedes que había pasado? ¿Qué había hecho la abuelita? Le había echado el detergente en vez de la sal. Entonces decía, y yo me dije, aquí no, su primer instinto fue retar, pero mamá, y él dijo, no, por la culpa de mí. Yo debo prevenir de no dejar cosas porque ella quizás ya por su mente no discierne bien y va a hacer cosas que... Entonces el ser humano, uno diría, es mejor que esto, la ciencia debería ser, si hay algo que es tan destructivo y que vamos a usar la premisa de que nunca se va a usar y que lo tenemos por si acaso nos ataquen, ese es un riesgo latente considerando el corazón humano pecaminoso, que si algo se inventa va a querer usarlo. Y esto tiene que ver mucho con el imperativo científico. Entonces el pensamiento, la mentalidad que está detrás de mucha de la ciencia humana, no, estamos descubriendo cosas y hay que darle una aplicación práctica. Y eso es una cuestión bastante peligrosa, porque nos está empujando a hacer cosas que ya, es como decimos, jugamos a ser dioses. Esta clase sale a las 10:20, ¿sí? Vamos a pasamos a la cuarta consideración. Otro desarrollo que produce, dice esta apertura. Estamos dando las consideraciones que están llevando a la manipulación de la vida. El énfasis moderno, eso es el número 4, subrayenlo, el énfasis moderno en el placer y en la reducción del dolor, casi como un imperativo moral. Hermano, ¿puedes ayudarme a leer, por favor? Otro desarrollo que produce esta apertura a la manipulación técnica es el énfasis moderno en el placer y en la reducción del dolor, casi como imperativos morales. Piense, por ejemplo, en el típico dolor de cabeza de cada día. Casi todas las farmacias tienen docenas de medicamentos para el dolor de cabeza.
El dolor y la incomodidad son inaceptables en nuestro estilo de vida. Ya, subrayen eso ahí. El dolor y la incomodidad. Esa es una cuestión que uno diría, pero es lógico, es normal que yo no acepte el dolor, que no acepte esto y que busque, pero desesperadamente, cualquier modo para remediarlo. Ya. Y nuestras expectativas son que debe haber un medicamento para este malestar. Esta expectativa también se traspasa a la buena vida, comillas, ¿cierto?, producida por las conveniencias modernas. Esperamos, casi exigimos la facilidad, la comodidad y el placer diario en la forma de comida buena, entretención y diversión. En las palabras de Francis Schaeffer, comillas, la paz y la abundancia personal son los motores de esta civilización. Ya, subrayen eso también. ¿En qué resulta todo esto? Termina de leer ese párrafo ahí, por favor. El resultado es una disposición abierta y una expectativa positiva acerca de la manipulación tecnológica de los seres humanos. Es decir, si nosotros tenemos una actitud que es así natural, normal, es decir, nosotros queremos la vida fácil, queremos huir de toda forma de dolor, de sufrimiento, evitar, es decir, la ausencia total de cualquier forma de dolor o de sufrimiento. Si esa es como un norte en la vida nuestra, entonces eso, que es como instintivo en nosotros, digamos así, es natural, nos va a empujar a que nosotros finalmente, como decía la conclusión, aceptemos el tema de la manipulación tecnológica de los seres humanos. Total, es para que estemos mejor. La prédica científica no es que estamos creando un mundo mejor, queremos evitar, queremos erradicar el sufrimiento, si la cuestión de fondo es erradicar el sufrimiento de la sociedad humana. Ahora, aquí hay una consideración ética, de acuerdo a lo que preguntaba, y es también el enfoque cristiano sobre el tema del dolor y la enfermedad. A veces se nos acusa que los evangélicos somos resignados, fatalistas frente a los males de la humanidad. Esa es una acusación que la escuché por ahí. Es decir, cuando nosotros predicamos e insistimos a las personas y les enseñamos, por ejemplo, que en este mundo tenemos aflicción, porque lo dijo Jesús. El apóstol Pablo, hablando de la experiencia cristiana, dice ahí en Listra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces aquí estamos entrando ya en una consideración ética. Hemos aprendido de la Biblia que una de las cosas que nos ayuda en el crecimiento espiritual y la maduración de nuestra fe es la experiencia del sufrimiento. Pero estamos en una sociedad que dice, no aceptamos ninguna forma de sufrimiento y queremos el alivio total de los males. La ciencia está empeñada en eso, en hacer cada vez la vida más fácil, más cómoda. Y eso, yo les digo sinceramente, no sé si están de acuerdo conmigo, no ayuda al desarrollo pleno del individuo. Porque, ¿dónde se ha demostrado? La historia lo ha demostrado. ¿Dónde cada cultura se ha hecho cada vez más fuerte? Ha sido cuando ha enfrentado la adversidad. La siguiente generación, por ejemplo, yo hablaba con un sociólogo alemán que él hizo un estudio de la sociedad alemana de la posguerra, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. En ambas guerras el pueblo alemán quedó devastado, bueno, podríamos decir también de Francia y otros, pero en particular él me hablaba de la sociedad alemana de la posguerra. Entonces ellos quedaron, sobre todo decía la sociedad berlinesa, que fue la más golpeada y que tuvo que empezar a vivir en una ciudad devastada, en ruinas, y cómo ellos tenían que levantarse. Entonces él comparaba, por ejemplo, esa sociedad que él estudió y que conoció por testimonio de los ancianos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, con el espíritu que tenían, decían los alemanes, esto fue ya más o menos 10 años atrás, los alemanes de la década del 90 y del 2000, decía, hay una tremenda diferencia.
estudiaba el espíritu que veía en los jóvenes, que es muy distinto. Sin duda que, y eso lo aprendemos de la Biblia, que el enfrentar la adversidad con el espíritu de querer, primero con la ayuda del Señor, enfrentarlo a partir de los elementos de la fe, nos hace crecer, nos hace desarrollarnos. Entonces, si nosotros llegamos a aceptáramos la finalidad de la ciencia, que es eliminar totalmente el sufrimiento, no es solamente paliar un poco, sino finalmente eliminar toda forma de dolor o sufrimiento, yo creo sinceramente que más que un bien se le está haciendo un mal al desarrollo de la personalidad y del espíritu humano. Y la Biblia habla de las pruebas y tribulaciones que van perfeccionando nuestra fe. Entonces, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, por ejemplo, que las aflicciones tienen como fin el mismo proceso que hacía el crisol de fuego con el oro. No sé si han leído ese pasaje. Dice más o menos así, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, esta sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, para perfeccionar la fe, que es un pilar fundamental del desarrollo humano, para perfeccionar la fe se necesitan, dice, las aflicciones, porque dice, si es necesario tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe sea como el oro, que pasa por el crisol de fuego. Y él por eso dice en el capítulo 4, por ahí por el 12, dice, no se alarmen por el fuego de prueba que les está viniendo. No lo tomen como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo, indicando que hay un proceso soberano de Dios que está tratando con el espíritu de ellos. Entonces termino, dice, el oro, aunque es un elemento perecedero, finalmente valioso, pero perecedero, no se compara con el alma. Por ahí va el razonamiento de Pedro. Él dice, ahí el oro pasa por un acrisolamiento. El crisol, no sé cómo se llaman los crisoles modernos, pero el crisol antiguo ahí del siglo I eran hornos de altísimas temperaturas, donde el oro que salía lleno de escorias, incrustado en la roca, en piedras y en cosas así, finalmente ese oro no era limpiado ahí por los mineros, sino que así venía y así derivaba hacia los hornos y pasaba de tal manera que se derretía y se quemaba, se derretía y salía en forma líquida. Pero en ese proceso de miles de grados de temperatura se quemaba toda la escoria, todo. Y finalmente cuando el oro iba saliendo con una canaleta e iba cayendo en los moldes, era un líquido amarilloso, pero puro, porque había pasado por las altísimas temperaturas del crisol. Así en forma rústica para explicarlo. Entonces, esa es la figura que utiliza Pedro y dice que la fe nuestra, y nosotros podríamos decir, hablando así con personas no creyentes, el espíritu humano necesita también del dolor y del sufrimiento. Necesitamos, no somos masoquistas, porque algunos dicen, que ustedes son masoquistas, los evangélicos, les gusta que sufrir, y son unos resignados ahí. No es eso, es que nos llevamos por la enseñanza de la Biblia. Y nos estamos viviendo, y muchos evangélicos están casi muy imbuidos con el espíritu moderno, así, nada de sufrimiento, Señor, por favor, yo vine al Evangelio, no vine para que me pasen estas cosas, pero ¿por qué? Si ya se suponía que iba a venir a Cristo, nada de esto tenía que pasarme, y era como que iba a estar en una burbuja, sin enfermedades, no se me iban a morir seres queridos, nunca se me iba a quemar la casa, el Salmo 91. Yo dije, ¿qué tiene malo el Salmo 91? Claro, es que el Salmo 91 también hay que tomarlo en su contexto. Si yo tomo literalmente el Salmo 91 para el periodo de la gracia, lo estoy entendiendo que mucho de lo que dicen los salmos pertenecen a las promesas del antiguo pacto. Esto es un poco de teología, pero hay que también hacerlo para que tengamos un concepto más acabado. ¿Podemos hacer un paréntesis en eso? Ya. Hay un malentendimiento entre las promesas del antiguo pacto y del nuevo pacto. El libro de Hebreos, entre otras cosas, dice que el nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas.
Porque las promesas del antiguo pacto eran todas de orden físico y material, en su gran mayoría. Dios le prometió a Israel, entre las promesas célebres, una tierra que fluía leche y miel. La promesa, por ejemplo, típica del antiguo pacto era que si tú eres temeroso de Jehová y obediente a Jehová, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El Salmo 91 en plenitud. Es decir, siempre era, si tú eres piadoso te irá bien, tu mujer nunca será infértil. Lean el Salmo 112, por ejemplo. No tendrás necesidades, no caerás bajo tus enemigos, y todas estas cosas que eran promesas típicas que corresponden al antiguo pacto. Pero cuando vemos nosotros ahora las bases del nuevo pacto, dice que son en base a mejores promesas. Y todas las promesas del nuevo pacto, las grandes promesas, son de naturaleza espiritual. Y por eso a algunas personas no les gusta este tema del nuevo pacto, no, eso es una cosa espiritual. Yo quiero algo más terrenal. Y muchas corrientes en el mundo evangélico se centran en la promesa material. Y todo su énfasis, su prédica, está en la cuestión material y física, en la sanidad del cuerpo, de la mente y la prosperidad económica. Están volviendo, y casi toda su base no es el Nuevo Testamento. Si usted ve, todas estas corrientes sacan su base para su predicación y enseñanza de puros textos del antiguo pacto, del antiguo testamento. Y si hablamos hermenéuticamente hablando, nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, como dice Hebreos, está fundado sobre promesas superiores y que tienen que ver con la vida eterna, que tienen que ver con el hombre interior, más que con el hombre exterior. La visión del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto la expresa Pablo a los Corintios. Miren, el hombre exterior se va a ir desgastando en forma natural hasta que vuelva al polvo. Pero, dice, el hombre interior es el que se va renovando de día en día. Entonces ya vemos que el enfoque ya no está tanto en el hombre exterior. El enfoque del antiguo pacto es mayormente en el bienestar del hombre exterior. Y el nuevo pacto, su énfasis está en cómo nosotros desarrollamos de forma integral el espíritu, el alma, la fe. Y alguien diría que Dios cambió de idea. No, es que esto tiene que ver con lo que se llama la progresión de la revelación divina del plan de Dios. Es decir, en la primera etapa del plan, que es el Israel del antiguo pacto, Dios está tratando con un pueblo niño. Pero el pueblo del nuevo pacto es un pueblo que ya tiene que dejar esa niñez y tiene que ir creciendo y desarrollándose espiritualmente. Entonces estos son conceptos básicos de teología bíblica, y que a veces son mal entendidos. Y por eso es que los creyentes dicen, pero Señor, pero que no tendría que venir una enfermedad, que yo no tendría por qué soy tu hijo. Y exigen y presionan a Dios para que les dé una sanidad permanente del cuerpo. Y están tan concentrados en la salud del cuerpo, en el bienestar material y en las cosas que más están acordes con el espíritu humano que con el espíritu de Dios, con el espíritu de la sociedad humana actual, más que con el espíritu de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento dice que Israel iba en búsqueda de cosas bien concretas, según el pacto abrahámico. El pacto abrahámico decía, Dios le daría una simiente numerosa, que sería el Israel. Dios le daría una tierra que fluiría leche y miel, y que Israel sería de bendición a todas las naciones. Basado sobre esas tres promesas hechas a Abraham, Israel desarrolla mucho su visión terrenal. Pero vemos nosotros que a medida que los profetas van hablando y a medida que llegamos al Nuevo Testamento, estas promesas ya no son nacionales, sino que más bien se espiritualizan. Y ya el tema de la tierra ya no es la tierra de Canaán, la terrenal, sino que ahora ya es la Canaán celestial. Hay una evolución. Es que Dios está revelando nuevas cosas. Dios no podía revelar estas cosas espirituales a un pueblo que es niño, que está en su primera etapa. Al niño usted le enseña con cosas muy sencillas, con peras y manzanas. Luego,
la persona a medida que crece va entendiendo conceptos abstractos, ¿no es cierto? Usted no le puede enseñar conceptos abstractos a un niño en la clase dominical, por ejemplo. ¿Por qué no se le enseña filosofía a un niño de cuarto básico? No entiende conceptos abstractos. Eso lo entenderá más adelante, se lo enseñan en la enseñanza media, en el segundo, tercero, cuarto medio. En la pedagogía divina, Dios va enseñando gradualmente las grandes verdades espirituales, las va enseñando desde peras por manzana, como lo es el pueblo del Antiguo Pacto, hasta poder descubrirle qué es lo que realmente hay detrás de todo esto. Y en el Nuevo Testamento, la gran enseñanza ya es ahora el hombre como peregrino, ya no alguien que busca la Canaán celestial, sino que es un peregrino que busca, como dice Hebreos, la ciudad eterna. En Hebreos 11 dice que los grandes hombres de fe, los que tuvieron una comprensión espiritual, ya no estaban buscando la Canaán terrenal. Las grandes lumbreras de la fe del Antiguo Testamento entendieron que su verdadera patria era la no hecha por el hombre, sino aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Entonces, ya a partir de eso, el apóstol Pedro dice: hermanos, yo les hablo a ustedes como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales, naturales del hombre que batallan contra el alma, que son opuestos al desarrollo del alma. O sea, ahora la carne y los deseos de la carne, dice Pedro, lea usted 1 Pedro, no me acuerdo el capítulo exacto, pero Pedro dice: os ruego como a extranjeros y a peregrinos sobre la tierra que ustedes se abstengan de estas cuestiones tan carnales que entretienen a la mayoría de la humanidad, que en el fondo, dice, son atentatorios contra el desarrollo del alma, que batallan contra el alma, son atentatorios contra el desarrollo del alma. Entonces ahí es cuando nosotros, la ética cristiana tiene que tener estas consideraciones espirituales sobre la vida, el dolor, el sufrimiento. Y está demostrado que las culturas que han sobrevivido a experiencias dolorosas, como recién mencionaba la cultura alemana, han podido desarrollar aún más valores de tipo social, valores que tienen que ver con el espíritu humano. Ahora, en el proceso de crecimiento cristiano, Gálatas 5:22 dice que lo que el Espíritu está queriendo, el fruto del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu quiere lograr como fruto en nosotros, no es el fruto que tiene el Espíritu, es el fruto del Espíritu en nosotros. Es desarrollar un conjunto de virtudes que las vimos al comienzo del ramo de ética, o no las mencioné, pero que tienen que ver con cosas que son parte del desarrollo del Espíritu humano. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No son 9 cosas, son muchas cosas más en otros pasajes de la Biblia. Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice que la imagen, nos aclara que no es física la imagen de Dios en el hombre, sino es de naturaleza moral y espiritual, ¿entendemos? Lo que el Espíritu Santo, hemos visto también en genética, que lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros al restaurar la imagen de Cristo, está a reproducir aquellos grandes valores que formaban el carácter de Cristo, reproducirlos en nosotros y hacernos más parecidos a Cristo en esos aspectos, no en lo físico. Hay un Sí. versículo en 2 Corintios 4:17 dice: porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y Peso. eterno peso de gloria. Sí. Él anima a los creyentes, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, anima a los creyentes de que el enfrentar la tribulación con fe, el enfrentar la prueba con fe, y no una resignación tonta como dicen algunos, sencillamente tiene que ver con la fe. Es decir, sé que Dios, tengo fe, que Dios no permitirá nada que me pueda dañar mi fe, me pueda destruir como persona de fe. Sé que Él permitirá todo lo que sea necesario porque estoy en las manos de Dios. Permitirá solamente cosas buenas. Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien, son pensamientos de bien, no de mal. Entonces uno dice: yo confío
confío en Dios, me abandono a Él y sé que soy su hijo, estoy en sus manos y sé que me va a hacer pasar por procesos que a veces van a tener que ser como el crisol, como el oro, voy a sentir muchas veces como el oro que está pasando por el crisol. ¿No nos gusta eso? No. Ok. Comentarios, quiero escucharlo a ustedes. Ya voy a que hablen los hombres, dice la Daniela. Ya. La Daniela dice que tiene la sensación de que no hay hombres. Hermano, alguien te recogió los guantes. Ya. Estamos conversando, ¿no? Eso me recuerda mucho que a veces nosotros como cristianos cometemos un gran error de prometer cosas que son materiales para las personas, Sí. y no cosas espirituales. El evangelio de la oferta. Es más bueno, es mejor, más suculento, más... Atrae más. Y a veces se hace por ignorancia o por quizás por una intención del corazón, pero cabe la crítica de que nosotros realmente tenemos que estar bien claros de las cosas que tenemos que hablar. Que si nos podemos hablar cosas que no podemos obtener, por ejemplo, no sé, un hermano pierde el trabajo, ¿cierto? Es un ejemplo súper típico. Me dice, pero no te preocupes, hermano, seguramente el Señor quiere que tú tengas un mejor trabajo. Es algo que yo no puedo firmarle a esa persona. No puedo garantizarlo. Está bien, el Señor es poderoso para hacer muchos Sí, milagros, lo sabemos. no te estoy quitando de ir al Señor, pero siempre he dicho lo mismo, de que yo no puedo firmar eso, porque no depende de mí, depende de Dios. Y Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y a las personas que Él quiere. Entonces, cuando ponemos cosas que de oferta, como dice usted, cuando llegamos al catálogo, ¿cierto? de las cosas que Dios quiere hacer primero, que esa persona, antes que esa persona camine con fe o pase alguna tribulación, ¿cierto? Y con la cual va a firmar más su fe. Traemos esto, con esto que yo creo que encuentro que le ha hecho muy mal a la iglesia moderna hoy en día, de la prosperidad. Sabemos que hay gente abiertamente habla al caro sobre la prosperidad, pero nosotros en algunos pequeños aspectos también caemos en eso y no lo reconocemos. Sí, nosotros queremos transformar el Evangelio en algo que sea atractivo a la carne humana, o sea, al hombre carnal, y ese es un error. Y el hombre carnal anda buscando las mejores ofertas. O sea, ¿cuál es el espíritu del hombre moderno? En encontrar la mejor oferta. Él anda por la vida buscando cómo pesca una buena oferta. Es decir, el Evangelio es una buena oferta para que él evite la enfermedad, evite la pobreza y un montón de cosas. Él va a tomar esa fórmula, la va a tomar como una fórmula para sentirse bien y mejorar sus condiciones. Yo recuerdo siempre algo que me daba risa, lo contaba otras veces. Una vez, unas personas que se convirtieron en una campaña evangelística en la iglesia que pastoreaba en ese tiempo. Y después, cuando se estaban discipulando a las personas, yo quise preguntarle, bueno, le pregunto siempre un poco sobre qué los motivó a aceptar a Cristo. Y ahí todo dio su testimonio. Entonces, y una señora muy sincera y me causó risa, pero reflejaba lo que ella buscaba al venir a Cristo, que es lo que busca mucha gente. Ella dijo, bueno, empezó a contarnos una historia de su vida terriblemente dolorosa y infortunio, decimos la palabra infortunio tras infortunio y una cosa pero terrible que había vivido. Entonces dice que ella tenía una vecina evangélica y su vecina evangélica, ¿sabe qué vecina? Dijo que usted tiene que acercarse al evangelio. Entonces dijo, mira, tú has sido quemada toda tu vida, le dijo ella. ¿Sí dijo así? Tú has sido quemada toda tu vida, así que acércate al evangelio para que se te componga la suerte. Y por eso ella vino con la sinceridad de su necesidad, claro, buscando que se le componga la suerte. Entonces, obviamente esa señora, si uno no le enseña ahí a ella en el discipulado, si no se le enseña el enfoque correcto de la vida, ella probablemente va a sufrir una frustración, una decepción, y va a decir, yo te ayudé en el evangelio para que se me componga la suerte, resulta que ahora he tenido más pruebas todavía, más cosas, como sucede. Entonces, las expectativas, una de las cosas que tiene que hacer el discipulado es corregir la visión defectuosa que la persona trae respecto a la vida, respecto al dolor, respecto
al sufrimiento, corregir, porque si está esperando que en el Evangelio se le componga la suerte, que esté mejor, que se sienta bien, el Evangelio no es un llamado a sentirnos bien, ¿sí o no? Pero sabemos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, nieguese a sí mismo, sufriré persecuciones, sufriré tribulaciones. O sea, el Señor, las demandas del Evangelio, el Señor las ponía clarito. La gente que venía a Él no le ofrecía nada. Vino uno entusiasmado: Señor, yo te seguiré, eres un gran maestro, quiero conocer la academia de tu enseñanza, llévame a tu reino. Le dijo: yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Así de descarnado. El joven rico que venía entusiasmado, le dice, le preguntó varias cosas y luego le dijo: ya sé cuál es el problema que tú tienes. Tú eres muy rico, anda, vende todo lo que tienes, no, pobre, sígueme. O sea, el Señor nunca andaba, él siempre desnudaba el costo del discipulado, se lo ponía clarito. Entonces repito esto porque, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Empezamos diciendo que hay algo que se ha instalado en la sociedad y que tiene que ver con la naturaleza humana pecaminosa, es querer vivir de tal manera que eliminemos todos los problemas, eliminemos todo el dolor y nos sintamos bien. Alguien dirá: ¿y qué tiene de malo querer sentirnos bien? ¿Qué quiere decir? Bueno, a ver, cristianos, pues. Y la pregunta que nosotros te la responderíamos con otra pregunta: ¿qué es lo que realmente necesita el ser humano? ¿Sentirse bien o necesita ser desafiado a un desarrollo superior? Nosotros como cristianos hemos sido desafiados a un desarrollo superior. Estamos buscando cosas superiores más que sentirnos aquí terrenalmente bien. Porque si tengo la visión de que esta tierra es todo lo que yo puedo esperar, este es mi hogar y este es mi final, es mi comienzo, es mi final de la vida, es muy pobre la visión de Dios. Nosotros buscamos cosas superiores y un destino superior. Ya. Bien, ningún varón más quiso opinar. No, volvemos de nuevo, yo creo, profe, lo que usted decía, volvemos a la base racional que sustenta lo terrenal prácticamente las cosas. Porque esperamos todas las comunidades y pare de sufrir, como alguien dice. Y pare de sufrir, sí. Por eso es popular pare de sufrir. Sí, parece. Sí, Luis. Y mira, estamos en la tierra, siempre en esa aflicción. Sí. Entonces, no. Un buen ejemplo de enseñanza cuanto a esto, y alguien que tuvo todo en su momento fijó, que el Señor me enseñó con dolor, Sin duda. Mire, esto puede ilustrar un poco. Siempre se predica de Río Montt, se le dice que se le llama la galería de los héroes de la fe, ¿sí? Los grandes héroes de la fe. Y ahí a todos nos gusta la primera parte, las 3/4 partes del capítulo. Las 3 primeras cuartas partes del capítulo, hasta ahí se predica. Es decir, de todas las proezas que hicieron y todos los logros. Pero, si usted mira, desde el versículo, hay un giro en los héroes de la fe. Hay un giro a partir del versículo, se lo digo al tiro, a partir del versículo 36. Y cambia radicalmente la descripción de los héroes de la fe. Y estos siguen siendo héroes de la fe. Dice: pero otros héroes de la fe experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y esto es lo que me llena de gozo. Esta es la visión de Dios de ellos. El mundo los menospreció y dijo: qué gente más baja, qué gente de más mala suerte, dijo el mundo. Pero Dios dice: de los cuales, de esta gente, el mundo no era digno. Y mire, anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio entre los ojos de Dios, mediante la fe no recibieron lo prometido, no recibieron las promesas que ellos aspiraban como israelitas, ¿no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y él describe en 2 Corintios capítulo 11, él describe lo que ha sido la batalla de la fe. Al final de sus días, Pablo no termina amargado ni resentido de lo que le tocó. Él dice, como corolario de su vida, él usa 3 frases que están en 2 Timoteo 4, 6. ¿Usted la conoce?
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he conservado la fe. Entonces, ¿cuál es la batalla que peleó? 2 Corintios 11. Y dice ahí todo lo que fue su vida, podríamos, hablando mundanamente, hablando, su azarosa vida. No es para nada una vida envidiable como él describe lo que fue su vida. Y todo lo que tuvo que sufrir, que es muy parecido a lo que leíamos aquí en Hebreos 11 del 36 en adelante. Entonces a veces también nosotros mismos distorsionamos la vida cristiana y decimos como que es un camino de rosa, un camino de una tierra de leche y miel, humanamente hablando, físicamente hablando, y nos olvidamos de los procesos que Dios nos hace, de la disciplina. Incluso también nosotros aprendemos que el dolor y el sufrimiento también son muchas veces disciplinas espirituales que Dios nos enseña. Hebreos 12 dice: no menosprecies la disciplina del Señor. Esa no es la disciplina de la iglesia que lo deja un año en la banda, no, es otra cosa. Está hablando de otra cosa. Está hablando de que la experiencia de sufrimiento, de a veces el azote de Dios que viene sobre nosotros, no es porque nos aborrezca, sino dice que está queriendo producir fruto apacible de justicia. ¿Está puliendo? Sí, que Él está disciplinando, poniendo orden a nuestra vida, y lo hace también a través del sufrimiento. Por eso es que la consejería cristiana, ¿qué tiene que hacer con las personas que sufren? Acompañarlos y orientarlos en el sufrimiento. Si un consejero cristiano va con esta actitud, todo este sufrimiento te viene porque seguramente tienes algún pecado oculto. Primero, pecado oculto. Sí, pudiera ser también. Pero si eso es lo que vamos a enfrentar, el sufrimiento con esa visión. No, hermano, tú aquí significa que estás débil en la fe, así que te voy a ayudar para que por la fe superes y se te pasen todos. Vamos a orar, que se te vaya el sufrimiento, que se te vaya la enfermedad, claro. Pero, o sobre todo, lo que hay que hacer es enseñarle que también Él no es una hoja movida por el viento, sino que Él está en la voluntad de Dios. Y que Dios no va a permitir nada que no le ayude a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O sea, para un bien superior, no para que yo me sienta bien. A los que aman a Dios, todas las cosas hacen que yo me sienta bien. Estamos mal, estamos distorsionando el texto. Claro, y siempre es leve tribulación o un poco de tiempo. O sea, el Señor tiene el Sí. proceso, pero tiene un término del proceso. Sin duda, no lo va a tener toda la vida y en eso. Pero hay procesos, a veces son un poco más largos que otros. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la ética? Es que nosotros también animamos a los hermanos a que vivan de acuerdo a los grandes principios cristianos. Nosotros también necesitamos saber esto. Cuando la gente de afuera nos pregunta y dice: oye, tú eres cristiano ¿y por qué se te quemó la casa? No hay nada que ver, o sea, contradice tu prédica. Claro, probablemente contradiga la prédica desubicado carnal que alguien está haciendo, porque creía que el Salmo 91 me garantizaba inmunidad a toda forma de sufrimiento. Entonces lo tomé como para que eso me garantice, pero que no me va a pasar nada, ni me voy a enfermar. Si he predicado eso, el mundo me va a cobrar la palabra. Y me va a decir: oye, ¿qué pasa entonces con lo que tú predicas? Claro, porque estoy predicando seguramente de manera equivocada. Entonces a veces el mundo nos va a criticar porque nosotros no hemos predicado bien el Evangelio, no hemos enseñado bien las verdades bíblicas. Quedan 3 minutos de mi vamos. Quiero leer aquí. Estamos en el punto 4, entonces. El énfasis moderno está en el placer y en la reducción del dolor como un imperativo moral. Ya. Dice, el resultado de todo esto, eso de la paz y la abundancia personal que son motores de la civilización, como dice Francis Schaeffer, el resultado es una disposición, se va creando una apertura acerca de darle permiso a la ciencia para que manipule y haga todo lo necesario con tal que nosotros nos sintamos bien. La cuestión es que el dolor desaparezca del mundo, el sufrimiento, la enfermedad, todo desaparezca del mundo. Tiene permiso la ciencia para hacerlo. Si ese es el objetivo, dice la gente, apruebo. Los parlamentarios, así, eso es lo que la gente quiere, aprobamos este proyecto. Porque eso es lo que quiere la gente.
La doctrina del yo autónomo, esto quiero que lo subrayen, la doctrina del yo autónomo como meta final es lo que ha llevado a la civilización occidental a fomentar esta apertura tecnológica. Autónomo, según la palabra griega, y una palabra de origen griego, significa ley para sí mismo. Auto, yo mismo, nomos, significa en griego ley. Con el enfoque actual de la ley y la práctica tan común de defender la conducta humana en términos de derechos y libertades, el individualismo ha aumentado a nivel extremo. La civilización occidental ha aceptado la proposición de que el individuo es soberano en su pensamiento y en su conducta. Es decir, la naturaleza propia del pecado es el ego, el yo. El gobierno, el yo. El hombre es la medida de todas las cosas, no la ley de Dios ni la voluntad de Dios. El yo autónomo significa desprendido de cualquier norma exterior, normas de la religión, las normas de Dios, el yo autónomo. La cuestión de fondo es sacar a Dios del proceso, sacarlo del universo, ser igual que dioses. Eso es la tentación del pecado, la tentación diabólica fue esa, ser igual que Dios para poder hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Bien, vamos a dejarlo, como decía un predicador cristiano, el humanismo sentó al hombre en el trono del mundo, porque él es la medida de las cosas. El bien del hombre es lo que importa, el bienestar del hombre es lo que importa, que el hombre, el ser humano, se sienta bien, es como un imperativo categórico, usando las palabras de Kant, es un imperativo categórico que empuja también la ciencia y la tecnología. Gracias por hoy, Dios les bendiga, bajamos.